Ustedes van a citar a la ministra Massetti y a la señora Molinelli de Salud por el retiro de los medicamentos ivermectina y todos estos que se han venido utilizando para el tratamiento del COVID-19. ¿Cuál es por qué los citan? Porque varios expertos dicen que en el mundo se están moviendo este tema de tratamiento y que no se sabe muy bien. ¿Cuál es su punto de origen para citar a estas funcionarias? Bien, sí, Karina. Bueno, efectivamente el día martes estamos citando a la ministra de Salud, Pilar Massetti, así como la directora ejecutiva de Salud, la señora Molinelli, para ver justamente el tema de, en principio, del retiro de la hidroxicloroquina, acitromicina e ivermectina, del manejo del tratamiento para el COVID-19, así como del estudio realizado por el Instituto de Evaluación de Tecnologías en Salud e Investigación de Salud, donde se realizó un estudio con 5.600 pacientes a nivel nacional, ¿no?, donde reflejan los inconvenientes que están dando estos medicamentos. En virtud de ello, se los está citando porque nos preocupa cuál es el tratamiento referente al COVID que va a implantar el país, referente a lo que se viene, la segunda ola, según lo anunció la propia ministra, así como el viceministro de Salud, que indicaron que la ola posiblemente llegue al país antes de que se tenga la vacuna. Entonces, tenemos que tener un tratamiento, y referente a eso es lo que se está citando a la ministra, así como a la directora ejecutiva de Salud, ¿no? Yo tengo, congresista, varias interrogantes, porque se supone que ustedes tienen acceso a toda la información existente sobre el fenómeno del COVID-19. Y la primera es, ¿cuánta gente ha muerto? Es decir, hay algo que no se entiende. El reporte oficial del Ministerio de Salud me parece que habla de 36,000 muertos. Pero el Registro Nacional de Funciones, lo que tiene marcado son más de 70,000 personas, donde en su certificado de defunción dice COVID. Entonces, ¿cuánta gente ha muerto por COVID en el Perú? ¿Cuándo vamos a saber eso? ¿Qué tal, Nicolás? Muy buenos días. Sí, efectivamente, en el registro del SINADEF tenemos más de 76,000 personas que han fallecido, donde que en uno de los motivos del fallecimiento ha sido asignado el COVID. Entonces, de estos solo confirmados están 33,000 por parte del MINSA, y en evaluación más del 50%. Entonces, significa que tenemos que tener la certeza de que fueron o no fueron por COVID, para que lo puedan incluir en este registro de COVID que tiene el MINSA. Ellos lo están haciendo paulatinamente, se está haciendo evaluaciones del Congreso de la República, se ha creado una comisión para determinar justamente, específicamente, el número exacto de los fallecidos por COVID-19 en el país. Esto es claramente un tema de la situación en la que nos ha encontrado y las deficiencias que tiene nuestro sistema de salud, puesto que por norma las historias clínicas tienen que ser digitales. Esto no se da al interior del país, y en muchos de estos casos que se está haciendo la investigación, se refleja que las historias clínicas se han perdido, ¿no? Entonces, se está haciendo un seguimiento paciente a paciente. Esto obviamente va a tardar un tiempo, pero esperemos que poco a poco vayamos llegando al número final de los fallecidos por COVID, ¿no? Bueno, entonces nosotros no tenemos un número claro porque hay un desorden total. Aquí en Exitosa nosotros hemos presentado un informe que me gustaría darle el resumen para ver qué información nos puede ofrecer, porque se trata de las pruebas rápidas chinas que entraron acá sin certificación de origen, y resulta que ha sido una gran compra de 9 millones de pruebas rápidas a la empresa diagnóstica peruana, y de las 330,000 pruebas, 226,000 pruebas son inservibles y han sido repartidas 60,000 al interior del país. Esto es parte del desorden. ¿Qué información tienen ustedes? Porque a nosotros nos parece increíble que pruebas que no te miden, no tienen la sensibilidad que deberían tener, porque llegan apenas al 56% de sensibilidad, que no te
dan si estás o no estás con COVID, simplemente sean repartidas y cuántas muertes han generado. Porque un falso negativo, te vas a tu casa, tú dices estoy bien y estás muy mal. Sí, efectivamente, en el tema de las pruebas rápidas ha habido mucha controversia. Se está haciendo el seguimiento a todo esto. El Instituto Nacional de Salud lo que ha manifestado contradictoriamente es de que ellos han evaluado a todos los lotes que han ingresado al país y que han visto la sensibilidad de todos estos lotes y han pasado el tema de la prueba de sensibilidad. Esto, de verdad, cuando nos informan que justamente estas pruebas no carecen de documentación, que no tienen los permisos sanitarios en su país de origen, se hizo en su momento se solicitó la información, todo esto tanto a Senares Nacional como al MINSA también, para verificar justamente. Congresista, nosotros hemos conseguido temas, ¿no?, en Exitosa el informe técnico de los biólogos del Instituto Nacional de Salud, y la empresa ofreció 93.7% de sensibilidad y nos dieron 56%. Luego en el tercer lote se les dijo que la sensibilidad era muy baja, se pidió que se reponga, les repusieron y mandaron de nuevo pruebas inservibles. Y hasta este momento están sentados esperando que les vuelvan a reponer. ¿No es un caso escandaloso que ustedes deberían ver? Sí, efectivamente, justamente por ello es que se le ha citado en varias oportunidades al Instituto Nacional de Salud para que nos aclaren si los lotes que han ingresado al país han estado por debajo de la sensibilidad que se ofrecía en los documentos de la licitación. Le pasamos todos los documentos, nosotros lo hemos certificado con documentos oficiales. Le pasamos todos los documentos y el reportaje porque está clarísimo. Y justamente esto es lo que hemos nosotros visto durante estos meses, que hay muchos y sobre todo también en gobiernos locales y regionales que han comprado pruebas rápidas de forma directa. Ha sido aún esto de forma aún más que no han pasado ninguna prueba previa, ¿no? Entonces esto es preocupante. Ello se está haciendo todo el informe para determinar finalmente el tema de responsabilidades, ¿no? Claro, congresista, pero ahí hay dos cosas que sinceramente yo no termino de entender. El día de ayer veía en la televisión, en los noticieros chilenos, a raíz de este debate que hay sobre el cambio de constitución, pero de paso me entero de lo que está pasando y escuché el reporte del ministro de Salud. Las pruebas que hacen en Chile, que son más 3.700.000, la mayor parte de ellas son pruebas moleculares. Y nosotros hemos hecho más de 4 millones de pruebas, pero la mayoría abrumadora de estas pruebas son rápidas. Es decir, ya yo puedo entender que en marzo llegamos tarde a la compra de las pruebas, pero estamos en octubre. Y seguimos haciendo pruebas rápidas cuando lo que dicen los especialistas es que deberíamos hacer pruebas moleculares. Es decir, que lo que necesitamos saber es quién tiene coronavirus para poder atender oportunamente al paciente y para poder hacer el cerco epidemiológico de impedir que la infección o que el contagio se extienda. ¿Ustedes han recibido algún reporte de esto? ¿Por qué seguimos comprando pruebas rápidas? Sí, compartimos la misma preocupación. Desde la Comisión Especial de Seguimiento hemos insistido con la ministra de Salud en las diferentes oportunidades que nos ha visitado que la estrategia tiene que cambiar de rumbo, se tiene que trabajar con las pruebas moleculares. No podemos seguir sosteniendo el tema del COVID con las pruebas rápidas. Se entiende las dificultades que tenemos por nuestra geografía en el tema de la Amazonía, en algunos distritos de las partes de la sierra de nuestro país. ¿Pero qué le dice la ministra, congresista? ¿Por qué no se cambia? ¿Por qué no se cambia la estrategia? ¿Qué es lo que le pregunta Nicolás? Claro, ¿cuál es la respuesta? Por ejemplo, hay dos preguntas, ¿no es cierto? Una, ¿por qué diablos seguimos comprando pruebas rápidas cuando todas las recomendaciones de todos, desde la Organización Mundial de la Salud hasta nuestros infectólogos del Instituto Nacional de Salud de la Cayetano y de San Marcos, dicen hay que hacer las pruebas moleculares? Uno. Y dos, ¿por qué diablos todo el mundo está comprando?
¿Por qué no se hace una compra centralizada de pruebas rápidas? Y luego se distribuye a quien las necesite. Conseguiríamos control sobre la calidad del producto, mejores precios, es decir, y por supuesto sería más fácil controlar la corrupción, pero si todo el mundo anda comprando, esto es una fiesta, ¿no? De corrupción por un lado y ineficiencia, Nicolás, por el otro. Efectivamente, Nicolás, esto desde el primer día del tema de la comisión exigimos que las compras sean centralizadas por un tema de logístico, básicamente, ¿no? De conseguir estos tanto los medicamentos, los EPPs, las pruebas rápidas, todo esto se debió centralizar, pero las mascarillas, en un afán del tema de la descentralización. Todas las instituciones públicas del Perú están comprando mascarillas, sí. Congresistas. Es una locura esto. Pero lo que pasa es que no hay soluciones. Y el tema de los precios se disparan por todos lados. Entonces, el tema ¿dónde está? El tema está de que, aduciendo el tema de la descentralización, pues, desgraciadamente el MINSA no ha querido asumir la rectoría que le hubiese correspondido hacerlo desde el inicio de esta pandemia y ha delegado a los gobiernos regionales parte de las responsabilidades que tuvieron que ser del nuestra MINSA, ¿no? Investigación habla de Perú Compras, está centralizado y aún así el tema ha sido que las pruebas rápidas que cuestan $2 nos ha costado a nosotros 30 soles y siguen esperando pruebas rápidas y en realidad no sabemos para qué si todos los países del mundo ya no las usan. Nosotros le podemos enviar toda la documentación, el reportaje para que usted esté enterado de documentos oficiales donde dice la sensibilidad y comprometerlo a que investigue esto porque no puede suceder. Con todo gusto de recibir toda la información necesaria para ahondar en este tema de la investigación. El tema de las compras es muchas que se han retrasado, que no han cumplido los proveedores en los plazos de entrega y por ello es que hasta la fecha siguen entregando las pruebas rápidas, por ejemplo.